Hoy en este Día Mundial del Glaucoma queremos saber mucho más acerca de esta enfermedad, de la que dicen tanta gente padece sin saberlo y puede llegar a incluso hacer que perdamos la vista. Por eso queremos saludar ya al doctor Ramón Bringas. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oftalmólogo del Instituto Oftalmológico Recoleta de Salud, en su especialidad en concreto del glaucoma. Por eso hoy es un día en el que teníamos que hablar con usted, doctor, para saber lo primero qué es el glaucoma. Pues el glaucoma es una enfermedad de los ojos que afecta concretamente a una estructura muy importante que es el nervio óptico y cuya evolución lentamente progresiva y sin tratamiento en varios casos, en muchos casos, pues podría llevarnos incluso a la pérdida de la función visual, a la ceguera. Uh-huh. Claro, y decía yo también que es una de las enfermedades que la podemos llegar a tener sin que tenga absolutamente ningún síntoma. ¿Cómo puede afectar el glaucoma a la visión? ¿De qué manera? Bueno, si cuando comienza la enfermedad el paciente está absolutamente asintomático, no nota nada de nada. Uh-huh. Y durante muchos años esta sintomatología va a seguir sin existir. ¿Por qué? Pues porque nuestro nervio óptico, afortunadamente, nacemos con mucho más tejido en su interior de lo que probablemente fuera necesario para una vida con una esperanza de vida media de la que tenemos ahora mismo en la población, 80, Ajá. 90, que cada vez más gente se acerca a los 100. Pero con todo y con eso, todavía nuestro nervio óptico nos da una gran capacidad funcional. Sin embargo, en el glaucoma, a partir de los 40, 45, 50, comienzan a aparecer una serie de fenómenos, todos ellos internos, como decía, absolutamente asintomáticos, en los que lentamente, muy despacio, pero con una velocidad ligeramente superior a la pérdida que se produciría en el nervio por la propia edad, por el propio paso de los años, como decía, ese proceso se agiliza un poco más, sigue siendo lento, pero en varios casos, en muchos casos, sin tratamiento y sin un seguimiento apropiado, pues se puede llegar a notar, pasados 15, 20, 25 años desde que la enfermedad ha comenzado, el paciente empezaría a notar como que le falta algo de visión. No sabría, en muchos casos no se sabe definir, porque lo que empieza fallando sobre todo es el campo visual periférico. La pérdida de visión se produce desde la periferia del campo visual del ojo hacia el centro. Y como es el centro lo último que perdemos, pues muchas veces no nos percatamos que esa reducción del campo visual se está produciendo, porque como bien decía, sucede durante años, varias décadas. Fíjate. Entonces es muy fácil que la plasticidad cerebral nos permita adaptarnos a esa pérdida. No la demos importancia, pero sin embargo cuando ya está cerca del centro es cuando acudimos pensando que pues ya tengo unos años, tendré cataratas, tendré la mácula afectada porque mi padre tenía una degeneración macular, etcétera. Entonces, acude ya muchas veces demasiado tarde, con mucho retraso. Entonces, bueno, ya el tratamiento tiene que ser pues un poco más intensivo, más agresivo, incluso quirúrgico. Pero bueno, que aquí lo más importante es ser consciente de que esto se puede tener, que la probabilidad o la prevalencia de la enfermedad está más o menos en torno al 1,5% de la población de media, pero que ese porcentaje va subiendo de cada década, de forma que por encima de los 90 años, y cada vez es más frecuente encontrar personas por encima de esas edades, 1 de cada 4 personas tiene un glaucoma. Fíjate. ¿Y puede afectar a cualquier persona o hay algunas que tienen mayor riesgo de padecerlo? Bueno, cualquier persona. Existen diferentes tipos de glaucoma, no solo uno. Por tanto, podemos hablar de glaucomas congénitos en recién nacidos, los hay, glaucomas juveniles en gente adolescente de la edad de los 20, 30 años, los hay, pero son los menos frecuentes. Lo más probable es el típico glaucoma que se denomina glaucoma primario de ángulo abierto, que es el que, digamos, más prevalente en nuestra población. Eso se suele empezar a aparecer los primeros problemas a partir de los 40, 45, 50. La década de los 40, la década de los 50 es cuando comienza a aparecer el problema, como decía, absolutamente asintomático. ¿Quién más puede tener o más probabilidad o más riesgo de tener glaucoma? Los miopes. Cuanto más miopía tengamos, más probabilidad tenemos. También hay que medir en el ojo una serie de cosas. La presión ocular. Cuanto más alta la presión ocular, más probabilidad de daño. También hay que mirar el nervio óptico. Hay nervios ópticos. El nervio óptico es una estructura que si nos hiciese una fotografía del fondo del ojo, cada uno tenemos un nervio óptico, es decir, como si tuviésemos una propia huella dactilar. Bueno, pues el nervio óptico cada uno tenemos uno. Por tanto, la variabilidad de morfología, de anatomía, de formas del nervio óptico es prácticamente tanto como seres humanos, multiplicado por 2.
Entonces, todo lo que resulte fuera de unas normas que nosotros aplicamos cuando miramos la estructura del nervio óptico ya nos llama la atención. Esos pacientes posiblemente tengan más riesgo. No todos serán glaucomatosos, probablemente muchos no, pero nos obligan a hacer un seguimiento. En el propio paciente, diferencias entre un ojo y otro en aspecto de nervio óptico que no sea justificado por una diferencia grande de graduación entre un ojo y otro, por ejemplo, uno sea muy miope y el otro no. Toda esa diferencia en el mismo paciente también nos llama la atención. Pacientes de raza afroamericana, cada vez vemos más pacientes o nos vienen más pacientes de otras zonas de otro que no son caucásicos o hispanos, entonces también hay más probabilidad. En fin, muchos de esos factores probablemente no somos capaces de manejarlos. No puedo evitar ser de una raza, no puedo evitar ser miope. Claro. ¿Y se puede prevenir de alguna forma? Se desarrolla así. Claro, todo lo que nos está explicando no hay, ¿no? Claro, eso no. La única prevención es echar un vistacito dentro del ojo de vez en cuando, mirar el nervio, mirar la revisión, mirar una serie de factores. Correcto. Esa es la única manera de prevenir algo. En este caso, si voy a tener un glaucoma, por desgracia, no lo voy a poder prevenir su aparición, pero sí voy a poder evitar que esa mala evolución o mal seguimiento me acabe creando un problema que ya no tiene solución, porque lo que el glaucoma me vaya quitando ya no es reversible. Y una vez diagnosticado, ¿qué pasos se tienen que seguir con el paciente? ¿Existen tratamientos? Sí, existe tratamiento. Fundamentalmente se basa en 3 pilares: tratamiento médico a base de coliris, tratamiento con láser y tratamiento quirúrgico. Casi siempre se suele iniciar con un tratamiento medicamentoso y en muchos casos con un solo principio activo se consigue reducir la presión, porque por desgracia es lo único que podemos hacer en esta enfermedad. Como decía, no podemos cambiar nuestra raza, no podemos cambiar nuestra configuración del globo ocular, no podemos cambiar muchísimas cosas, pero sí que es verdad y se ha demostrado ya con numerosísimas publicaciones científicas que el hecho de bajar la presión en un paciente con glaucoma se reduce el riesgo de empeoramiento de la enfermedad. Por tanto, lo primero que se hace es bajar la tensión y casi siempre con un principio activo, con una gotita todas las noches o un par de veces al día según el principio activo que se use. Pues tenemos muy claro ya que tenemos que hacer si padecemos de glaucoma, toda la prevención, ¿no? Con esas revisiones que tenemos que hacer a partir de los 40 más o menos, que es la época en la que puede empezar a darnos problemas nuestros ojos. Y le agradecemos muchísimo, doctor Ramón Brincas, que haya estado con nosotros. Nada, un placer. Muy buenos días.